Bienvenidos a nuestra iglesia, Enciende una Luz. Lucas 9, 62 y después regresaremos a primer libro de Samuel 7:7. Así que le damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos a la iglesia Enciende una Luz. El día de ayer con la pastora, nuestra familia, nuestra hermana Rotondi y Aurora, estuvimos en un aniversario de una iglesia del concilio que cumplía 40 años, ¿verdad? Y wow, nosotros acabamos de celebrar 2 años, ¿verdad? Y 40 años que ellos han estado firmes en la obra del Señor. No es fácil, pero con Dios todo es posible. Vamos a leer un texto base que está en Lucas 9:62. Cuando lo tiene me confirma con un amén. Lucas capítulo 9, versículo 62. Bien, leemos la bendita palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el verso 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor amado. En esta hora yo me presento delante de tu presencia, Señor, como un siervo inútil, Padre amado, pidiéndote que sea tu gracia, tu favor. Padre, dame la capacidad para poder transmitir esta palabra a tu pueblo, Señor. Gracias por haber hablado a mi vida, Señor. Habla a los que estamos aquí presentes, por todos aquellos también que nos están viendo a través de las redes sociales o las diferentes plataformas, por aquellos que nos verán en algún tiempo. Padre, te pido que esta palabra no caiga, Padre Santo, por el suelo, que esta palabra sea sembrada en cada corazón y pueda producir frutos, Padre amado. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. Hubo en el siglo IV un rey macedonio, quien después fue considerado parte del imperio griego, que era un conquistador, que era uno de los militares, ha sido uno de los militares más prominentes y más famosos del mundo antiguo, llamado Alejandro Magno, quien destruyó al imperio persa. Dice que cuando iba hacia la costa fenicia, iban a conquistar una tierra, llegaron en sus barcos, y al llegar a aquellas tierras enemigas, él se dio cuenta de que era una región más grande de lo que ellos pensaban, y que los superaban en número. Al ver su tropa, era grande, pero no tan grande comparada al enemigo, y Alejandro Magno da una orden que nadie se esperaba. Y dice: quemen nuestros barcos. Y todos los soldados dijeron: ¿qué? Quemen, saquen las cosas que necesitamos y quemen los barcos, húndanlos. Él dijo: necesito eliminar toda posibilidad de volver atrás. El tema de este sermón es: está prohibido volver atrás. Él les dijo: está prohibido volver atrás, quemen los barcos. Solo tenemos 2 opciones, le dijo a sus soldados: o morimos peleando, o peleamos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra capacidad y vencemos al enemigo y nos volvemos a casa, pero en los barcos del enemigo. Él hizo esto porque tal vez sus soldados, al ver que los números de soldados enemigos era mayor, se iban a querer montar en la nave y regresarse con miedo. Entonces él eliminó la posibilidad. El caminar en el evangelio es igual. Al menos ese es el propósito de Cristo, que cuando nosotros le entreguemos nuestra vida y comencemos a caminar como sus discípulos, nosotros podamos meter en nuestra mente y en nuestro corazón y decirnos: está prohibido volver atrás. Como cristianos necesitamos eliminar la posibilidad de un día volver atrás a la vida de pecado de la cual vivíamos.
porque allá atrás dejamos una vida. Yo sé que si usted ahorita se pone a pensar de dónde el Señor lo sacó, hay un testimonio público que la gente conoce de lo mal que estábamos, pero hay un testimonio desconocido que solo Dios lo conoce y usted. Y si pusieran en una pantalla, en una película, y Dios revelara todas las cosas que nosotros hacíamos antes de venir a Cristo en lo oculto, mucha gente no sé qué haría. No sé qué haríamos, quizás desesperados nos huimos, nos vamos a otro país por vergüenza. Entonces, ¿está prohibido volver atrás a enredarse a los mismos pecados de antes? Usted sabe que mucha gente que se ha apartado del Evangelio, alguien que se aparta del Evangelio primero se aparta de la hermandad, de la comunidad, de la comunión entre hermanos. Deja de ir a una iglesia local. Después está solas en su casa y es rodeado por Satanás como un león rugiente, y los demonios intentan perturbarlo más, y después sigue dejar a Dios, abandonar la lectura de la palabra, abandonar la oración, abandonar la santificación. Y al abandonar todas nuestras armas espirituales, estamos expuestos al enemigo, y Satanás los vuelve a tomar, los vuelve a atar, como muchos que se apartaron del Evangelio. Y después, ahora, aquellos que un día estuvieron en los caminos de Dios y que incluso pastorearon o ministraron, muchos de ellos están ahora en el mundo y están viviendo una vida peor que la que antes vivían, porque la opresión enemiga fue aún mayor. No tenemos opción de volver. Ese es el mandamiento de Dios. Pero por supuesto, tenemos la libertad de escoger. Yo le puedo decir a alguien: está prohibido hacer esto, pero la otra persona, aunque esté por la prohibición, puede simplemente decir: a mí no me importa, y hacerlo. Pero al final las consecuencias serán terribles. Jesucristo lo dijo claro en el texto que leímos, Lucas 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta es la respuesta que Jesucristo dio cuando llamó a algunos a seguirle. En el contexto, lea unos versículos más anteriores. Si usted lee Lucas 9:57, más atrasito, Lucas 9:57 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Iba Jesús pasando, Jesús no lo llamó, él le dijo: Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Literalmente sabemos de que Jesús no era que no tenía dónde dormir, porque sabemos por otros textos que Jesucristo tenía una casa en Capernaum, estaba en la casa de los apóstoles, él tenía dónde ir. Lo que Jesucristo le está diciendo a este es: si tú realmente quieres ser mi discípulo y seguirme, yo no te prometo comodidad, yo no te prometo fama, yo no te prometo dinero. Yo lo único es que te prometo una restauración y te prometo una vida eterna. Verso 59, y dijo a otro, ahí Jesús sí lo llama: sígueme. Y le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. No necesariamente literalmente su padre había fallecido y tenía que irlo a enterrar. Esto es un hebraísmo, o es una forma cultural que se hablaba en aquellos tiempos de decir: deja que primero esté con mi padre, lo disfrute, y ya cuando mi padre fallezca, pues ya voy a estar libre de mis responsabilidades familiares, y entonces podré yo seguirte. La idea central es postergar el llamado y decir: más adelante lo voy a hacer. ¿Cuánta gente hoy en día
Dios le hace llamado a través de la predicación. Y no dice, no quiero, sino que dice, sí, me convence el evangelio, pero más adelantito tal vez. Yo tengo en mi corazón entregarle mi vida a Cristo, servirle, pero por ahorita no, después lo voy a hacer. Postergar. Satanás no necesita una persona que rechace a Cristo, a él le basta una persona que siga diciendo más adelante. Con eso se conforma él. Que la gente diga, sí, pero más adelantito, después. Y pasan los años y ese día nunca llega. Luego, el versículo 61, Jesús le dice en el versículo 60, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Cuando le dice deja que los muertos entierren a sus muertos, le está diciendo deja que la gente que está muerta espiritualmente se encargue de enterrar a los que ya murieron físicamente, y tú ve y anuncia el evangelio. El verso 61, entonces también, aquí hay otro caso, entonces también dijo otro, le dice a Jesús, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. O sea, le dice, sí, Jesús, yo te voy a seguir, pero ahorita vengo. Déjame primero ir a mi casa, despedirme de mi familia y después vengo. Porque los tiempos de antes seguir a Cristo era literal. O sea, usted estaba en un monte sembrando maíz y venía Jesús y decía, sígueme. Usted tenía que seguirlo literalmente e ir por otras regiones. Ese era un llamado total, dejarlo todo inmediatamente por él. Entonces, estas excusas, él dice, me voy a despedir. O sea, tiene el mismo problema. Tiene ataduras familiares. Él dice, yo lo siguiera, pero necesito despedirme de mis papás, de mi familia. Y estaba la posibilidad que él fuera y le dijera, mamá, papá, hermanos, Cristo me llamó a ser su discípulo, solo vine a despedirme, nos vemos. Y había la posibilidad que los papás lo convencieran de no irse. Hijo, pero ya pensaste en el ganado que está ya pendiente, ¿quién le va a dar de comer a las vacas? Yo ya estoy muy viejo. Y mira, y la deuda que debes, ¿quién la va a pagar? Tu hermana. Y el trigo que tenemos ya pronto para sacarlo, ¿quién lo va a hacer? Sí, ¿verdad? Pues no puedo. Por eso que Jesucristo le hacía el llamado y tenía que ser inmediatamente y no con ligaduras. Así muchos hoy en día ponen esta excusa también. Ponen a sus familiares como, o sea, la familia es algo que los retiene para entregarse a Cristo. Conocí a un varón en El Salvador que era homosexual y borracho. Ese muchacho no había día que no anduviera borracho. Pero ahí llegaba a los cultos donde mi papá en El Salvador. Y él decía, yo le quiero entregar mi vida a Cristo porque odio esta vida. Pero no lo hago por mi mamá, porque ella es antievangélica. Mi mamá me ha dicho que ella prefiere verme hundido en el alcohol antes de ser evangélico. Él no seguía a Cristo porque pensaba en su familia. Cuando, mis amados hermanos, la salvación es personal, es individual. ¿Cuánta gente hay hoy en día que han creído en el evangelio y son cristianos camuflajeados o están viviendo, ¿cómo se dice la palabra? Son cristianos, son creyentes, pero a escondidas, que públicamente no se hacen pasar como creyentes, pero lo están haciendo a escondidas por temor a sus papás. Porque los papás le han dicho, nacimos en esta religión y aquí moriremos. Y si tú dejas nuestra religión tradicional, traicionarás nuestra religión, traicionarás a tu Dios. Pero ¿y qué si esa religión muerta los lleva a la condenación eterna? La salvación es individual. Entonces aquí es donde Jesucristo les da una opinión, una conclusión a estos casos, y dice en el 62,
ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Alguno de ustedes vio cómo se araba la tierra antes? Pasaban los bueyes, estaba el arado, tenía una cosa de madera y al menos en el contexto bíblico tenía como un chuzo de hierro. Entonces el que iba arando, el buey iba jalando, él tenía que ir así, recto. O sea, si usted iba a arar, porque para poder plantar, hacían los surcos rectos con cierta distancia para sembrar los plantillos de lo que fuera. Entonces, usted no podía hacer un surco acá, otro pegadito, otro así, tenía que llevar un orden. Entonces, el que iba arando tenía que ir con su mirada enfrente y recto, concentrado. Pero si él iba, bueno, hoy en nuestros tiempos va a ir arando y con su celular, viendo TikTok, viendo videos, cuando ve, así fuera dejando el arado. Y al hacer eso, dañaba el terreno. Porque ya la tierra toda rota así, ya la tierra está rota, entonces, ¿y cómo va a sembrar la semilla? Por eso el que araba tenía que estar concentrado, determinado en lo que estaba haciendo y estar enfocado. No podía ir viendo para atrás. A eso comparó Jesucristo. Poner la mano en el arado es empezar a seguir a Cristo, comprometerse con su discipulado, con ser discípulo. Mirar hacia atrás significa volver a la vieja vida, a la vida de dudas o de falta de entrega. Y dice que aquel que hace eso, aquel que ha comenzado a seguir a Cristo, que está siguiendo a Cristo y voltea a ver hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos. Investigaba la palabra apto en griego y es la palabra eutetos, que significa bien colocado, adecuado, útil, idóneo, apropiado para un propósito, preparado para una tarea. Entonces el texto dice, nadie que empieza a seguir a Jesús y sigue mirando hacia atrás es útil para el reino de Dios. Así de fácil. Jesucristo dice, si usted comenzó a seguir en el Evangelio, usted tiene que estar enfocado para donde va. No tiene que desviar su mirada ni a izquierda ni a derecha, peor para atrás. Porque si usted sigue en el Evangelio y comienza a distraerse, porque el ver para los lados y para atrás y descuidar el arado, Jesucristo lo ve como distraerse del ministerio al cual Él lo llamó a hacer. Y Él dice que aquel que hace eso, lo siento mucho, papá, pero usted no es útil para el reino de Dios. Como cuando usted contrata a un muchacho en el trabajo, y cuando uno los contrata dice que saben hacer de todo. No, hombre, son hasta pilotos de avión. Pero cuando usted le dice, a ver, haga esto, y no puede, usted dice, no, papito, usted no está apto para esto, gracias. No da. Así de radical es Jesús. Así como un agricultor podía arruinar la tierra y afectar la producción. ¿Se imagina que el que iba arando arruinaba la tierra por no poner atención? Y el que traía la semilla, y ahora cómo voy a sembrar si esto está todo feo aquí. Eso iba a frenar la producción agrícola. Así también, cuando nosotros no realizamos nuestro ministerio o nuestra vida cristiana como Dios manda y nos descuidamos y miramos hacia atrás, podemos arruinar también los corazones de otros. En la parábola del sembrador dice que el campo, la tierra, representa los corazones de la gente. Y la semilla es la palabra de Dios que entra y produce frutos de arrepentimiento en nosotros. Hay mucha gente que ha dañado su corazón por estar descuidado, por estar viendo solo atrás. Viendo solo atrás se puede aplicar a estar viendo el pasado. Hay gente que pecó delante de Dios gravemente, hirió su familia, hirió la iglesia, hirió a mucha gente, pero le pidió perdón a Dios y se arrepintió y Dios ya lo perdonó. Pero si él todavía sigue pensando, recordando en ese pasado, eso lo va a distraer. Así hay mucha gente que falló delante de Dios, pero tal vez su pareja, su hermano, su familia le sigue recordando el pecado que cometió. Y eso de estar recordando el pasado los carga de culpabilidad. Y aunque Dios dice, papá, pero yo ya te perdoné, pero ellos mismos se siguen haciendo daño con esa culpa. Entonces, si a usted le ha pasado eso, usted recuérdele, hey,
Cristo ya me perdonó. Ya soy una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Podemos también dañar el corazón de otros cuando nos distraemos. ¿Por qué? Porque si estamos en el ministerio viendo atrás. ¿Se imaginan que yo como pastor de esta iglesia, como predicador de esta iglesia, que les enseño la palabra, que tratamos de guiarlos en el Señor, y vengo yo y comienzo a mirar hacia atrás, a recordar mi vida pasada, y en vez de estar enfocado, como dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, yo comienzo a recordar mi vida pasada y comienzo de nuevo a retroceder, a volverme a juntar con aquellas amistades que me corrompieron. Y yo comienzo a recordar mi pasado y poco a poco me comienzo a enredar con los pecados de antes y termino embarrándome en el pecado, pero sigo predicando la palabra de Dios. Y usted un día me ve que salgo de una barra que ni caminar puedo, de embriagado. El día sábado y el domingo estoy aquí predicando la palabra de Dios. Por ese mal testimonio que yo estoy dando, porque me retrocedí y vi hacia atrás, quise volver a la vida de atrás, pero todavía estoy acá. Puedo dañar el corazón de muchos de ustedes, porque ya no estaría yo siendo un buen representante del evangelio. Porque la Biblia nos presenta que somos embajadores de Cristo, del reino de los cielos. Y muchos, al ver mi mal testimonio, se van a dañar y se van a ir por mi culpa. Entonces ahí es donde dice la palabra que aquel que pone las manos en el arado y mira hacia atrás no es útil para el reino de los cielos. Ahí Dios diría: Pastor Marvin, tal vez para la gente eres útil porque estás predicando, pero para mí no eres útil, porque en vez de estar siendo de ejemplo para la gente, me los estás echando a perder, estás siendo de mala influencia. Cristo nos llama a caminar con Él, pero no simplemente a caminar y a servirle como nosotros queramos. O sea, no es de que Jesús dice: mire, usted sígame y sírvame. No importa cómo lo haga, con tal que usted me siga. Jesucristo tiene un estándar, tiene un nivel, tiene perspectivas de qué espera de nosotros. Así como el agricultor es diligente, dice: wow, este surco lo tengo que hacer recto, voy acá y no me desconcentro. Y aunque le están hablando, pero él no se desconcentra. Cada día que usted venga a esta iglesia, cuando usted salga, cuando nadie lo ve, recuerde que tal vez usted no se da cuenta, pero hay mucha gente que lo está viendo a usted. Y usted diga: necesito dar buen testimonio en el trabajo, aunque estoy rodeado de impíos, de gente malcriada, y aunque ellos se pongan a contar chistes de doble ánimo, yo no me voy a contaminar con ellos, porque yo necesito agradar a mi Dios y soy diferente. No puedo dañar a otros, porque hay otros terrenos que tal vez hay gente inconversa que Dios ya está tratando con sus vidas, preparando el terreno para que usted venga y le ponga la palabra. Pero usted y yo, en vez de dar buen testimonio en el trabajo, donde sea, damos mal testimonio. En vez de poner la palabra, estamos dañando el terreno. El enemigo intentará hacernos volver atrás todos los días de nuestra vida. Esa es su meta: matar, hurtar y destruir. Su objetivo principal es que usted vuelva a la vida pasada y termine incluso peor. Y lo va a intentar hacerlo de una. Pero si no puede, lo va a intentar ir frenando poco a poco. Y lo va a intentar cada vez más. Imagínese que usted está aquí con un lazo y poco a poco lo va a ir atando, poquito a poco, no tan apretado para que no se sienta alerta, no se ponga alerta. Y lo va a seguir atando y lo va a seguir atando. Y cuando usted venga a sentir, va a estar totalmente inmóvil y no se va a dar cuenta a qué hora usted se descuidó. Primero lo va a estancar, después poco a poco lo va a hacer retroceder hasta que lo aparte de los caminos de Dios. Veamos el primer libro de Samuel, capítulo 7, el verso 5. ¿Cómo intentó hacerlo? Lo ha intentado hacer con todos los hijos de Dios de todas las épocas. Primer libro de Samuel, capítulo 5.
Me dicen amén cuando lo tengan. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel, ¿a dónde? En Mizpa, y yo oraré por vosotros. Dice que Mizpa en hebreo significa torre de vigilancia o lugar de observación. Y Mizpa tiene un significado muy específico, porque en Mizpa se reunía el pueblo, vigilaba, se tomaban decisiones importantes, era lugar de adoración, de sacrificio, de arrepentimiento. Era un lugar que cuando le decían en aquel tiempo, vamos a Mizpa, era porque era un lugar especial a donde se restauraba el pacto con Dios. Solo si me pueden poner en la pantalla rápidamente donde se le dé el nombre, en Génesis capítulo 31. Me lo ponen en la pantalla, por favor. Génesis capítulo 31, verso 46 al 49. Aquí es cuando nace por primera vez el significado, y significa un pacto de paz entre Jacob y su suegro Labán. Génesis 31, 46 dice: y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano, o sea, un montón de piedras, y comieron allí sobre aquel majano. Verso 47, y lo llamó Labán Jegar Sahaduta, y lo llamó Jacob Galaad. Los dos le pusieron un nombre diferente porque significa lo mismo, pero Jegar Sahaduta es el nombre en arameo que le dio Labán, y Galaad era el nombre en hebreo que le dio Jacob, pero ambos significan montón del testimonio o un montón de testigos. Hoy en día uno cuando va a hacer algo trae testigos. En los tiempos antiguos en Israel agarraban una piedra y la ponían y le decían: esta piedra se va a llamar la torre que nos ve. Y ese era el testigo. Entonces, y ahí quedaba esa piedra, nadie la movía. Cuando la gente pasaba se recordaba es que ese era un testigo. Versículo 49, y Mizpa, se le da también el nombre Mizpa, por cuanto dijo Atalaye, Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Por eso Mizpa significa torre de vigilancia o aquel que nos vigila. Luego, en el texto que leímos del primer libro de Samuel 7, ¿qué hicieron ahí? Se arrepintieron, lo vimos la vez pasada, se arrepintieron, ayunaron, oraron, le pidieron perdón a Dios. Mizpa significa también eso. Luego en el capítulo 10 del primer libro de Samuel, solo se lo leo si quiere, del versículo 17, primer libro de Samuel 10, 17 dice: después Samuel convocó al pueblo de delante de Jehová en Mizpa. Verso 24, y Samuel dijo a todo el pueblo: habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: viva el rey. En Mizpa se escogió el primer rey de Israel. Por eso que en conclusión, Mizpa significa el lugar de vigilancia, un lugar de pacto con Dios, un lugar de decisiones importantes, un lugar de arrepentimiento y humillación, un lugar de oración y un lugar de adoración a donde se le da sacrificios a Dios. ¿Se recuerdan cuando Samuel le puso aquel lugar a Ebenezer, que dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová? Pero primero, antes de llegar a Ebenezer, primero se reunieron en privado en Mizpa. O sea, fue en Mizpa a donde ellos se prepararon espiritualmente para después conquistar públicamente en Ebenezer. Nosotros también hoy en día ya no estamos ligados a un lugar específico geográficamente. O sea, usted no tiene que decir: no, yo tengo que ir a la iglesia porque solo aquí en los cultos yo puedo orar, yo puedo leer, yo puedo humillarme, yo puedo tomar decisiones, yo puedo restaurar mi vida con Dios. Ahora nosotros no estamos limitados a ningún lugar, porque ahora nosotros somos el templo y el sacerdote a la misma vez. Nosotros ahora lo podemos hacer en cualquier lugar. Vea lo que dice Mateo 6:6. Todos nosotros tenemos un lugar secreto a donde nos preparamos para después obtener nuestras victorias en un lugar público. Porque Jesucristo es el cumplimiento de todo esto. La roca que puso Samuel es un símbolo de Cristo. Samuel como sacerdote instruyendo al pueblo, guiándolo.
Jesucristo es ese sumo sacerdote que nos guía, que nos lleva también al arrepentimiento. Mateo 6:6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, en privado. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La clave para que nosotros ganemos las batallas espirituales, la clave para que nosotros tomemos las decisiones acertadas, tiene que ser en el lugar secreto. Tiene que ser en el lugar de oración. Pero nosotros a veces tomamos decisiones y después oramos. Voy a comprar esta casa y usted la compra por fe. Me voy a aventar por fe y la compra. Pero no le oró a Dios, no le pidió a Dios. Y después está diciendo: Dios mío, ¿por qué me permitiste esto? ¿Por qué no oré? Antes de tomar cualquier decisión en nuestra vida, vayamos al lugar secreto de oración. Y digámosle a Dios en oración que Él nos hable a nuestro corazón. O sea, no necesariamente usted le va a decir: Señor, ¿me voy de vacaciones para Italia por 3 meses? ¿Sí o no, Señor? No es de que Dios le va a decir: sí, hijo, vete. Dios lo puede hacer porque es Dios. Pero a veces cuando usted está orando, usted está emocionado ¿verdad? Y las emociones han cegado su corazón, su entendimiento, y usted está en oración pidiéndole a Dios, y en la misma oración el Espíritu Santo lo comienza a ministrar y dice: no, pero no sería prudente que yo haga esto. Y el Espíritu Santo comienza a hablar a nuestro corazón y después terminamos tomando la decisión correcta. Por eso es que todo tiene que ser, las batallas que peleemos se tienen que primero preparar uno en el lugar secreto. No hay lugar más poderoso que el lugar secreto donde nosotros podamos orar. Dice el versículo 6: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Vea lo que hicieron primero: sacaron agua y la derramaron delante de Dios. Esto era una ofrenda que se hacía en aquellos tiempos, ¿verdad? Podían ir al río. Lo que querían decirle a Dios era: el agua es un líquido vital con el cual nos purificamos, con el cual nos limpiamos, con el cual tomamos. Entonces yo voy a ir al río a traer esa agua y me cuesta viajar hasta el río y la traigo. Y después venían delante de Dios y decían: Señor, aquí te presento mi sacrificio, lo que hice, porque me tardé 1 hora en ir al río, y yo te ofrezco mi tiempo, te ofrezco esto valioso, este cantarito de agua que bien me lo pudiera tomar, pero Señor, yo te lo ofrendo. Y lo volvían a vaciar. Esa era una ofrenda de agua. Hoy en día dice que aquel que le dé un vaso de agua a alguien no perderá su recompensa. O sea, todo eso tiene mucho significado, porque aunque son cosas pequeñas, pero uno se las ofrenda a Dios y tiene mucha importancia. Luego dice que además que hicieron y ayunaron, o sea, estuvieron en conexión con Dios y ayunaron aquel día y confesaron sus pecados. El versículo 7: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Cuando el pueblo de Israel estaba tras la idolatría, hundidos en el pecado, los filisteos nunca fueron contra el pueblo de Israel. Solo el pueblo de Israel se arrepintió, se volvió a conectar con Dios, y ahí sí el enemigo se les levantó. Cuando el ser humano vive una vida lejos de Dios, el enemigo no necesita atacarlo tanto. Solo está pendiente de que cuidadito y quiera leer su Biblia, cuidadito y quiera orar, cuidadito. Y cuando le hacen una invitación a una iglesia, ahí los demonios comienzan a hablarle que no vaya y que no vaya. Hey, a este no tenemos que atacarlo, solo manténmelo desenfocado y ocupado para que no busque a Dios. Pero cuando uno se afirma, cuando uno viene a la palabra, viene a la oración, se santifica y quiere hacerlo todo bien para Dios,
Ahí ya no basta con que lo estén deteniendo. Ahí el enemigo necesita atacarnos. ¿Por qué? Porque somos enemigos para él. Ahí sí se levantó el pueblo enemigo. Satanás ataca a todo el mundo porque Satanás nos odia tanto porque somos creación de Dios. Vea cómo ataca a los inconversos. Leamos 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Ataca a todos, sin importar la condición espiritual. Por eso es que cuando ya estamos en los caminos de Dios y mientras más estamos sirviendo, mientras más estamos metidos en las cosas de Dios, es cuando más ataques vienen a nuestra vida. Y ahí es cuando más tendríamos nosotros que prepararnos. Pero nosotros estamos con todo, tomamos la decisión. Fíjese usted, ¿cuántas veces uno ha dicho, mañana voy a ayunar, papá? Mañana voy a ayunar todo el día. Voy a ayunar. Y se levanta usted y le ponen platanitos fritos con crema y frijolitos molidos. Ay, Dios mío. Bueno, Señor, mañana ayuno, voy a comer hoy. Por eso es que cuando usted va a ayunar, dígale a su pareja que el siguiente día no vaya a cocinar porque usted va a ayunar. No lo haga sin decirle nada. Cualquier cosa va a pasar. Cuando usted se propone hacer algo para Dios, el enemigo se levanta. Vea cómo ataca al mundo inconverso, 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios, con D minúscula, refiriéndose a Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando habla del Dios de este siglo, hablando de Satanás, no es porque Satanás sea un Dios, sino que lo que quiere dar a entender es que ejerce una influencia sobre el sistema de este mundo caído. Cuando dice que cegó el entendimiento de los incrédulos, significa que la batalla ocurre en nuestra mente. Usted le puede hablar a un inconverso, usted le puede leer la propia Biblia, le puede leer en su propia versión que él tiene. Mira lo que dice aquí acerca de quiénes van a ir al cielo y quiénes no. Él puede ver que el pecado que él está cometiendo sin arrepentimiento está ahí, que él no va a ir al cielo. Pero él así no va a entender, porque el enemigo le ha cegado el entendimiento. Cuando oremos por alguien que no es convertido, reprendamos las huestes espirituales que los están atacando. Pero nosotros, Señor, ten misericordia de él, ayúdalo, bendícelo. Digámosle, Señor, yo no sé cómo tú que eres soberano, yo no sé cómo lo vas a traer a tus caminos, pero te lo dejo a ti. Pero también reprender las huestes espirituales, las fuerzas demoníacas que lo están atando también. Porque el enemigo distorsiona la verdad, promueve la incredulidad, endurece el corazón, convenciendo a las personas de que no necesitan a Dios. Vea cómo ataca el creyente de doble ánimo. Aquel que está en el evangelio un día, tiene un pie en el evangelio y un pie afuera. Leamos Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 al 18. Israel sabía todo esto. Deuteronomio 25 del 17 al 18. Vea cómo los enemigos, en este caso Amalek, atacaba específicamente a una parte de aquel pueblo que venía saliendo de Egipto rumbo a Canaán. Deuteronomio 25, 17 dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió en el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, todos los de atrás, de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. El enemigo va a atacar a los más débiles también. Aquellos que no están fortaleciendo su vida espiritual, los va a atacar y les va a dar duro con el fin de hacerlos que vuelvan hacia atrás. ¿Cómo lo va a hacer? No necesariamente va a llegar un montón de demonios a su cuarto y se van a aparecer, se van a meter en un cuerpo humano y de aquí lo van a comenzar a obligar a hacer cosas malas. No, pensamientos en la mente, distracciones. Mire, hermano, vivimos en un mundo tan lleno de distracciones que usted ni cuenta se da cuántas horas usted ya se distrajo haciendo otras cosas y no le ha dedicado tiempo a la palabra ni a la oración. Es increíble.
Increíble cómo hay tantas distracciones. También el enemigo principal ataca a aquel que está firme, aquel que está enfocado, que está siguiendo a Cristo, para estancarlo y hacer lo que regrese atrás. Ahora, veamos por qué el enemigo nos odia tanto. Ya dije que porque somos creados a imagen de Dios, pero también leamos, o póngame en la pantalla, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Apocalipsis 20, 10. Satanás nos odia porque odia todo lo que Dios creó. Nos odia porque Él conoce las maravillas que hay en el cielo, porque Él fue desterrado de allá. Entonces Él conoce lo bonito que está arriba. Y 3, nos odia porque ya su sentencia está dictada en el lago de fuego y ya no tiene cómo arrepentirse. Y Él lo que menos quiere es que usted y yo vayamos al cielo con Dios, sino que Él quiere que usted se encuentre con Él allá en el lago de fuego cuando sea el final de los tiempos. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En este lago de fuego hay muchos detalles que la Biblia no da, pero para que Satanás, alguien espiritual, sea atormentado, es porque ese lugar va a tener algo especial en los cuales ellos van a poder sentir el dolor. Entonces el enemigo ya sabe. Si usted quiere decir, mira diablito, aquí dice, mira Apocalipsis 20:10, que tú ya estás dictado para allá. Entonces él saber que ya tiene un destino marcado y que no hay vuelta atrás, él quiere que toda la gente también termine allá. El verso 8 dice, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Ellos habían entendido que había poder en la oración. No dejes de orar por nosotros. Y al final vamos a ver de que cuando Dios los libró, eso comprueba que hay poder en la oración. Mire, en la oración hay un poder sobrenatural que nosotros no entendemos. No entendemos porque yo he orado muchas veces por algo y como no se cumple, tiro la toalla, no oro más porque como que Dios no me oye. Desistimos de orar. Por eso que la oración es tan atacada. La gente no tiene problema con congregarse. La gente no tiene problema con estar 4 horas en una vigilia. La gente no tiene problema con leer la Biblia. Pero sí tenemos problema con orar. Orar es lo que más nos cuesta. ¿Y por qué el enemigo pelea tanto nuestra oración? Porque hay poder en la oración que lo derrota a él. Increíble. Orar es lo que más cuesta. Y Jesucristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Así que si usted está orando por algo y no se cumple, no se canse de orar. Sigamos orando y orando y orando hasta que eso se cumpla. Verso 9, y para ir concluyendo, y Samuel tomó un cordero de leche, o sea, un bebecito, un corderito recién nacido, que todavía estaba pequeñito, lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Vea qué locura. Las cosas espirituales son a veces locura. O sea, ellos están en Mizpa, saben que los filisteos vienen a atacarlos. ¿Qué era lo común que tenían que hacer ellos? Aquí que nos fuimos, ¡fum!, irse a huir para que no los maten. O si se van a quedar, prepararse con las armas para pelear. ¿Y qué hace el hermano Samuel? Se pone a celebrar un sacrificio a Dios. Me imagino que mandó a traer el corderito primero. Y el problema con el holocausto era que, así se le llamaba la ofrenda, el holocausto era un cordero que se tenía que quemar a todo desde el principio hasta el fin. Estaba el sacrificio que era la ofrenda de paz, que usted lo llevaba, lo cocinaba, parte se la daba al sacerdote, parte comía el que lo daba y lo demás era para Dios. Pero el holocausto era el que más tiempo tardaba en quemarse, porque era desde que usted lo ponía en el fuego, tenía que esperar hasta que se hiciera cenizas. Pero ¿qué le estaba enseñando Samuel a ellos? Que ellos tenían que depender totalmente de Dios y no de sus propias fuerzas. Si ellos huyen o se preparan con armas, estarían diciendo yo dependo de mis fuerzas.
Pero él, al presentar un sacrificio, él está diciendo: yo no me preocupo por el enemigo. Yo prefiero agradar a mi Dios y decirle: Señor, yo no puedo con esto, aquí te ofrezco esto para que tú nos ayudes. Y al final vemos que Dios venció, que Dios les dio la victoria, porque dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos de delante de él. Wow, Dios les dio la victoria. ¿Cuál es el tema de este día? ¿Cuál es el tema? Prohibido volver atrás. Todos los días recuérdeselo a su alma. Ve cómo David dice: bendice, oh alma mía, y bendice a Jehová. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Y comienza, David se está hablando a sí mismo. Todos los días, dígase usted: Marvin, está prohibido volver atrás. Tenemos prohibido volver atrás, porque atrás solo hay muerte y destrucción. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos has hablado a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre bendito, porque nos has hablado y nos has enseñado que no tenemos que regresar atrás, Señor. Nos has enseñado a través de tu palabra que las batallas espirituales se pelean en nuestro lugar secreto. Padre, ayúdanos siempre a permanecer firmes, Señor, que no haya nada ni nadie que nos distraiga de tu voluntad, de tu camino, Padre Santo. En el nombre de Jesús nos despedimos de las redes sociales y nos veremos hasta la próxima.